Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aunque esta imagen de por sí no sea especialmente significativa, es complicado conseguir, digamos, una imagen donde aparezcan, digamos, todos los seres humanos que representan al auténtico diablo, como digo yo. Eh, y es una cosa de la que quiero hablar, digamos, de como dice Vicente Garrido en su libro Los rostros del mal, ¿no? Del siglo XX, eh, lo que son las personas que de alguna manera han sido las más malas de alguna manera por excelencia, ¿no? De la historia, especialmente del siglo XX. Y bueno, esto va a ser como una especie de colección de vídeos donde vamos a ir tratando, evidentemente no de un solo tirón, porque evidentemente malos tenemos muchos. Yo ya de hecho ha llegado un momento en que empiezo a dudar eh, de la bondad humana, salvo, bueno, pues cuando ves pues casos efectivamente, y por eso me veo en la necesidad de lo del tipo de genios y demás, para ver que efectivamente hay gente que ha sido buena y ha aportado grandes cosas a la humanidad. Y en contraposición a eso, pues evidentemente hay un concepto del bien y del mal, ¿vale? O sea, eso está clarísimo. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que este concepto del bien y del mal es muy distinto, por decirlo de alguna manera, para los religiosos que para los ateos. Lo cual de por sí no es nada malo, porque al final, digamos que el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, digamos que para las personas religiosas, en general, el bien y el mal se entienden como, bueno, pues el bien es todo lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, es decir, todo lo que vemos en la Biblia, por ejemplo, y el mal es todo lo que va pues en contra de Dios, de sus leyes morales o de su plan, ¿no? De alguna manera. Entonces, para los religiosos, la moral tiene un origen divino, el bien y el mal son objetivos, es decir, que no dependen de la opinión de cada persona, y las reglas morales pues suelen estar, como os comento, en libros sagrados entre los que destacan, pues eso, aparte de la Biblia, el Corán, el Torá, es decir, hay un sinfín de, ya os digo, de libros, por eso digo que hay un sinfín de dioses y al final, bueno, pues todo esto yo no... Entonces, para ellos hacer el bien suele estar ligado a una recompensa espiritual o una especie de salvación, y el mal puede implicar pecado y castigo espiritual, ¿vale? Es decir, hay que ayudar al prójimo, no robar, no matar, perdonar. Luego está evidentemente gente que dice ser religiosa y demás y en fin, eh, permitidme que tenga mis serias dudas porque hay mucha gente que efectivamente cree en estas cosas y luego resulta que es más mala que el hambre. Y, y también al contrario, es decir, sin embargo, para las personas ateas, pues el bien y el mal, estos son simplemente planteamientos que estoy comentando para hacer una introducción a los temas que vamos a tratar en estos vídeos. El bien y el mal no vienen de Dios, por supuesto, sino que se basan en la razón, la empatía, la experiencia humana y la convivencia social. O sea, el bien básicamente es lo que se reduce al sufrimiento y la mejora de vida de las personas. Y el mal es todo aquello que causa daño, sufrimiento o injusticia. Eso es lo que piensa una persona atea sobre el bien y el mal. Algo que no tiene nada que ver ni con Dios, ni con el diablo y demás, al menos en lo que es el sentido, ya os digo, espiritual, ¿no? Entonces, para nosotros la moral tiene un origen humano y social, está claro. El ser humano es a la vez el bien y el mal. Se construyen mediante acuerdos sociales, cultura y una reflexión ética. No dependen ni muchísimo menos de castigos. De hecho, cuántos criminales se han librado de pagar crímenes atroces o premios sobrenaturales, por supuesto. Y lo que se busca principalmente es el bienestar, la justicia y, por supuesto, el respeto y los derechos humanos. Es decir, que para nosotros ni robar ni matar es porque, no, es que como Dios lo prohíbe, no, es porque daña a otros y destruye la convivencia, que es lo de destruir la convivencia al final es lo de menos, pero causar un sufrimiento ajeno por el simple hecho en fin, yo pues es algo que nunca he comprendido, como ya sabéis. Entonces, ¿qué
tenemos en común, digamos, los religiosos y los ateos? Bueno, pues que en ambos casos, evidentemente, valoramos la vida, y estoy hablando de personas religiosas normales, ¿vale? Es decir, aquellas personas que creen en Dios, lo cual es muy respetable, como he dicho siempre. Otra cosa es ya la iglesia, ahí ya no me voy a meter, ¿vale? Porque si me meto ahí, tela marinera, pero creer en Dios simplemente. Entonces, en ambos casos valoramos la vida, rechazamos la violencia injusta, defendemos la honestidad, el respeto y la solidaridad. Y la diferencia principal básicamente es de dónde viene la moral. No tanto cuál es, sino cuál es su procedencia. ¿Vale? Yo creo que esto es fundamental como introducción a lo que vamos a ver a continuación. ¿Mm? Entonces ya os digo, esto lo haré en varios capítulos. Voy a hablar de las personas, bueno, personas, de los malos más malos de la historia, pero bueno, del siglo XX. Luego ya puedo hacer un vídeo en particular, pues por ejemplo, de Calígula, ¿no? Que fue malo, ¿no? Lo siguiente, como muchos emperadores y gente, o Vlad Drácula, el empalador en el que está basada realmente la novela de Drácula. Pero bueno, eso se haría de manera individual y ya sería una cosa mía de esta que suelo hacer yo de personajes, ¿no? De alguna manera históricos y tal, que han tenido cierta relevancia por su crueldad excesiva y tal, como hice el de la Condesa Sangrienta en su momento o el de Jack el Destripador. Pero lo que pretendo con esta, digamos, colección es hacer un poco, ya os digo, los malos más malos de los malos, es decir, los diablos en persona, personificados como seres humanos que yo los veo. Ya os digo, los personajes del siglo XX y demás, entre los que os podréis imaginar quiénes figuran dentro de esos malos, porque yo creo que la gran mayoría de las personas conocen y saben perfectamente quiénes han sido durante este siglo XX los malos más malos por excelencia. O sea, quien no conoce a Adolf Hitler, a Stalin, a Manson, a Jeffrey Dahmer, a Ted Bundy, es decir, es muy importante tener en cuenta que no voy a hablar de un contexto concreto, solamente político, en plan Hitler y demás, y sus secuaces, que también, sino que voy a hablar en general, ¿vale? De todos los psicópatas, narcisistas, sociópatas y demás, digamos, más conocidos de la historia, ¿vale? Entre los que ya os digo, voy a incluir diferentes personajes, muy diferentes entre sí, pero que al final representan lo mismo, ¿vale? Que es la maldad tal y como la conocemos desde un punto de vista, ya os digo, ateo por mi parte, porque para mí, ya os digo, el mal es el ser humano como tal, ¿vale? Y a la vez también puede ser el bien, cuando son esas personas, esos genios, esas personas, o incluso médicos, profesionales, o todas estas personas que luchan por encontrar una cura contra el cáncer. Para mí eso es el bien y lo demás todo pues es el mal, ¿no? ¿Vale? Por explicarme de alguna manera, porque estas cosas son muy complejas. Pero bueno, para no enrollarme más y basándome mucho en este libro que es muy interesante ya os digo, Vicente Garrido, de Los rostros del mal, pues vamos a empezar un poco a hablar hoy hasta que, bueno, pues el tiempo que me dé un poco para a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, por algún sitio hay que empezar. Bueno, aquí por ejemplo os pongo una imagen de, por ejemplo, asesinos en serie, de los que sí que voy a hablar aquí, dentro de esa maldad, digamos, del ser humano. Pero ya os digo, no solamente vamos a hablar de los típicos asesinos en serie, es que vamos a hablar de otros personajes a nivel político, como os digo, a nivel mafioso y a nivel de un sinfín de puntos de vista. Pero tengo que empezar por alguno. Entonces, vamos a ver varios rostros a lo largo de esta historia. Entonces, bueno, lo primero de todo está claro que la mayoría de las personas van a reconocer a este tipo de lista, digamos, sádica y cruel de este tipo de criminales. Y ya os digo, sean de guerra, sean genocidas, sean asesinos en serie, sean mafiosos, sean líderes de sectas, es decir, que
lo que es el mal en su sentido absoluto, pues se presenta con unas características en los sujetos que lo practican de manera transversal y no entiende de categorías, ¿no? Ya os digo, no estamos hablando solamente, es decir, la maldad está en muchos sitios. Entonces, eh, digamos que al final, además esta gente, lamentablemente, pues adquiere una triste notoriedad de alguna manera, precisamente por esa personalidad concretamente destinada a hacer daño el máximo posible, a cometer los crímenes más atroces para simplemente manifestar de alguna manera su poder, ¿no? O sea, porque es que al final muchas veces es eso, ¿vale? Y, y bueno, ya os digo, a estas personas básicamente lo que les importa, por llamarlas, las llamo personas porque es que son seres humanos, por eso digo, entonces lo que quieren es la destrucción absoluta de sus víctimas, ¿no? Y que encuentran, digamos, en la muerte de otros, en el dolor de otros, en el sufrimiento, en la humillación, en la depravación y tal, y el sadismo, digamos, su único medio de alguna manera de dejar una huella lamentable en el mundo, y así pues alcanzar de alguna manera lo que para ellos sería una grandeza a la que, digamos de otras formas, pues no iban a tener acceso, porque eso es así. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que dentro de este tipo de individuos tenemos personalidades muy diversas que no tienen nada que ver unos con los otros, ¿no? O sea que la mentalidad homicida depende mucho de las circunstancias y del momento en el que se llevan a cabo pues, estos crímenes, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, o sea, vamos a comenzar un poco siguiendo, ya os digo, el ejemplo del libro de los rostros del mal, más que nada por seguir un orden y no perdernos. Empezar sobre todo con el tema del nazismo, que yo siempre he querido hacer un vídeo especialmente de este tema, que de alguna manera mm, personifica sin ninguna duda lo que constituye el mal. Y cuidado, una cosa muy importante, no olvidemos a Stalin, porque es que Stalin fue casi peor que Hitler, porque hizo lo mismo que hizo Hitler, aunque pasó mucho más desapercibido lamentablemente, pero con su propia gente. O sea, que al final, cuando estudias historia te das cuenta que cuidado, que es que esta gentuza, bueno, gentuza, en fin, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hablar del nazismo primero por eso, porque al final es mucho más conocido por la gente el tema de Adolf Hitler que el tema de Stalin. Aún así, también lo voy a tratar porque no se puede dejar de tratar a una persona tan malvada como fue este individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas que ya os digo, representan absolutamente lo que es la monstruosidad. Ya os digo, sobre todo en el tema del nazismo, que está representada obviamente por Hitler y por todos los secuaces, y que amenazaron nada más y nada menos que al mundo entero. O sea, al mundo entero, metiéndonos nada más y nada menos que en una guerra, o sea, en una Segunda Guerra Mundial que en fin, estamos hablando de que las guerras al final son los crímenes más atroces, porque estamos hablando de la muerte de millones de personas, estamos hablando de la destrucción, independientemente de ganadores o vencedores, de una cantidad de patrimonio artístico, cultural y luego a nivel individual, o sea, lo que se llaman las victorias pírricas, ¿no? O sea, esto de, ¿qué quiere decir esto? Pues que en las guerras al final, sí, hay un vencedor, pero al final todos perdemos, porque las ciudades y el mundo en general queda totalmente destruido. Entonces, imaginaos, ¿no?
naciones enteras con todo hecho una... O sea, no os podéis imaginar, aparte de lo que es, por supuesto, la pérdida humana, ¿no? Como tal. Entonces, aunque la gente no lo sepa, que no sé quién lo sabe y quién no, bueno, pues como tengo que empezar con alguna imagen, voy a aparecer, por ejemplo, con esta, Hitler y alguno de sus muchísimos secuaces, por supuesto, entre el que, por supuesto, se encontraba Goebbels, que fue el que ayudó con la propaganda nazi y hizo mucho daño, evidentemente, y bueno, eh, otra serie de personajes que aparecen aquí. Tampoco voy a estar dando los nombres de todos, porque muchos de ellos aparecerán en esta lista y se irán tratando, ya os digo, de manera independiente. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay mucha gente, digamos, que que no entiende y no se entiende realmente lo que fue el fenómeno nazi. Pero históricamente el fenómeno nazi tiene, como todas las cosas en la historia, unas causas y unas consecuencias, que son las únicas maneras de poder entender y estudiar las cosas históricamente. ¿Vale? O sea, en la historia son causas, consecuencias, básicamente. Entonces, ¿por qué este señor, ¿vale? Llega al poder y se permite semejante atrocidad? Bueno, pues a ver, sin ir más lejos, eso está pasando a día de hoy, ¿no? De alguna manera. O sea, que tampoco nos creamos que... Y ha seguido pasando en otros países y auténticas barbaridades, aunque no hayan tenido ni muchísimo menos la repercusión que tuvo esto, porque claro, nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Aunque ahora estamos en una especie de Tercera Guerra Mundial encubierta, o sea, eso está claro, pero bueno. Vamos a meternos en esto. El nazismo sí que tuvo un factor principal. Se juntaron muchas causas, digamos, que unidas entre sí llevaron a que una nación, digamos, tan culta, de alguna manera, como la alemana, porque no se puede decir que los alemanes eran unos mindundis, no, los alemanes eran una nación culta, era una nación, pero también eran muy orgullosos. Y entonces hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial resultaron perdedores, ¿no? Entonces esto es algo que dejó una huella, digamos, muy abierta, una herida muy abierta en el fondo, en los corazones de los alemanes. Y claro, entre eso y que, digamos, claro, después de salir de una guerra, lo que te digo, salir adelante es muy complicado, hay mucho sufrimiento, hay mucho... Entonces, digamos que se crea ese caldo de cultivo para cuando ves a determinada gente a tu alrededor, que digamos vive bien, que tiene dinero, que tiene que, como era el caso de los judíos y tal, pues basta que llegue una persona como este individuo, ¿vale? Para, de alguna manera, es que además lo de Hitler fue muy curioso porque en un principio se lo tomaron por el pito de un sereno. Es decir, los que lo llevaron, por decirlo de alguna manera, al poder, porque lo llevaron al poder, ¿cómo diría yo? Lo menospreciaron, o sea, pensaron, vale, este tío es aquí un hablador, tal, no me sale la palabra, vamos, estos charlatanes, ¿no? Es un charlatán, tal. Y entonces no se dieron cuenta realmente, y es que fue así, o sea, del peligro que representaba este señor, aunque hasta que ya fue, evidentemente, pues demasiado tarde, ¿no? Entonces, pues es lo que pasa. Que no dejaba de ser, y es que lo tengo que decir, o sea, es que este tío era un pringao. O sea, y fue un pringao toda la vida. O sea, fue un pringao toda su vida. Y mirad a dónde llegó. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias que se dieron en un momento determinado. Entre ellas estas que estoy comentando. Entonces, al final, esto crea una especie de caldo de cultivo que eh, entre el orgullo de los alemanes y que están viendo que los judíos, por una parte, se llevan todo el dinero, tal, no sé qué, y llega una persona que venga, pim, pam, y por esto todo por culpa de los judíos, porque esto no sé qué, porque esto no sé cuánto, y venga, y un día tras otro, pues esto al final se terminó convirtiendo en una identidad nacional, lamentablemente. Entonces, claro.
es lo que hubo, se dio en un momento concreto de la historia en el que prácticamente era inevitable que pasara algo similar. Y ya os digo, se menospreció esta figura y pasó lo que pasó. Entonces, esto es así. Pero vamos, que lo mismo podemos decir, ya os digo, de muchos otros personajes, tipo Al Capone, tipo, ya os digo, Charles Manson, del cual también tengo un vídeo en el canal, Ted Bundy, etcétera, etcétera. Son distintas maneras de sadismo, narcisismo, psicopatía, y etcétera, etcétera. Pero bueno, evidentemente cuando hay millones de víctimas detrás, pues evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, eso está claro. Entonces, bueno, a ver un momentito para ponerlo así, bien. Es decir, por ejemplo, pues el tema de Hitler en concreto, pues habría que hacer un análisis y lo primero totalmente psicológico del personaje, ¿no? Para poder definirlo como el mal absoluto. Porque al final fue el fundador de el movimiento, ya os digo, junto con Stalin, más terrible de la historia y que simboliza sin ninguna duda el icono, digamos, de la maldad porque llevó a cabo un asesinato masivo, un auténtico genocidio, el conocido como el Holocausto, por supuesto, siempre acompañado de otros exterminadores, como os comento, y bueno, es un ejemplo, ya os digo, entre varios, ¿no? Entre varios. Entonces sí que es cierto que el nazismo es como la objetivación del mal en la tierra. Fue una amenaza radical para los valores humanos y aún así continuamos cometiendo los mismos errores de una y otra vez, porque solo el ser humano es el que cae una y otra vez en la misma piedra, ¿no? Entonces, digamos que la singularidad de este personaje fue la que desencadenó, digamos, la guerra más cruel y devastadora de la historia, que no es poco, ¿eh? O sea, de lo que estamos hablando. Y además, ¿cuál fue la causa? Aparte de lo que ya hemos comentado del orgullo y demás, habían perdido, tal, necesitaban culpar a alguien de alguna manera, justificar eso que habían sufrido, cómo una nación como la alemana ha podido perder la guerra, cómo. Entonces, al final, este personaje lo único que buscaba era ser el amo del mundo, radicalmente. O sea, es que era un deseo totalmente irracional, pero era su deseo. Y lamentablemente se permitió que llegase a donde llegó. Y ya os digo que es que lleva a sus espaldas nada más y nada menos entre 50 y 60 millones de muertos. O sea, estamos hablando de que, en fin, o sea, esto tuvo unas consecuencias terribles para la humanidad en todos los sentidos. Entonces, luego por otra parte, hay que tener en cuenta que Hitler estaba obsesionado totalmente con el tema de los judíos y él lo que quería literalmente era borrarlos de la faz de la tierra. O sea, esa es la palabra. O sea, borrarlos de la faz de la tierra. Porque los consideraba, como sabemos, por debajo del rango de lo que era el superhombre, por decirlo de alguna manera, que era lo que los nazis se consideraban. Ya me dirás tú en qué cabeza cabe. O sea, viéndolo de forma retrospectiva, pero bueno, os digo una cosa, que traen eso exactamente igual, cuidado. O Putin o quien sea, me da igual. O sea, son todos. Entonces, pues son personajes que bueno, que por lo que sea han sido absolutamente nadie a lo largo de su vida, que no han conseguido nada bueno y demás, y que cuando llegan a donde llegan, pues, en fin, él ya lo contaba en su libro Mi lucha. Ya os digo, todo el mundo lo infravaloró. Entonces, todo lo que no fuera ser alemán, para él era ser algo por debajo de lo que se considera humano. O sea, eran escoria para él.
¿vale? O sea, era una cosa totalmente xenófoba, que se alimentaba básicamente de la muerte indiscriminada, que es que no se había visto nunca antes. O sea, una cosa brutal. O sea, crearon, digamos, un sistema, eh, además eficaz, lamentablemente, y que estaba racionalizado por alguna manera, o sea, de alguna manera, eh, por la eficiencia, ¿no? Y en cómo evaluaban los costes y los resultados, en los que constantemente intentaban y conseguían, que es lo peor de todo, mejorar el proceso, como una especie de empresa. Es así de triste. Entonces, lo que definió el nazismo, según dijo una filósofa, no sé si la habéis leído alguna vez, pero es muy interesante las cosas que cuenta Hannah Arendt, fue que alcanzó una cota de maldad, ya os digo, nunca vista hasta entonces, a la que llamó el mal absoluto, porque los campos de exterminio se caracterizaron especialmente por negar toda dignidad al ser humano. Es decir, fue una masacre que se realizó con eficiencia, se extirpaba a los presos de la condición humana, se producía su total cosificación, y ese era un mal que no puede ser perdonado. Pero como ningún mal, no puede ser perdonado. Eh, Algunos consideran que, a diferencia de la maldad convencional, aunque sea incluso grave, como por ejemplo alguien que comete un solo asesinato y el responsable mata a otra persona, pero no le niega de alguna manera, o es lo que al menos cree Hannah Arendt, su carácter humano, y en ciertos casos, según ella, puede llegar a ser perdonado. Pero el caso de Hitler, pues evidentemente no sería el caso, para mí los otros tampoco, pero bueno. eh, Hay mucha gente que lo tacha como el hombre más malvado de la historia. Yo ya os digo que ahí, entre Stalin y Hitler anda la cosa. Entonces, bueno, la psicología es fundamental, ¿no? Para intentar entender lo inexplicable. Es decir, este personaje pues tenía una carga dramática importante, eh, y siempre procura dar a todo lo que hace, actos, vida pública y demás, un sentido de trascendencia, una intensidad permanente y altísima, que no se ve traicionada por propósitos ajenos, ¿no? Entonces, digamos que prácticamente nada en lo que fue su política se desvió, digamos, por desgracia, de su colosal voluntad al servicio de conquistar el poder y dominar. Ya os digo, primero Alemania, por supuesto, ahí primero empezamos así como el que no quiere la cosa, como las hormigas ahí a trabajar, como las arañas más bien, y al final dominar el mundo, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes? Entonces, claro, era un tío que era un gran orador, era un gran orador. O sea, porque para llevarse, ya os digo, a una nación culta como la alemana, ya tienes que ser bueno, ¿eh? En ese sentido. O sea, eh, porque no os creáis que caían, aunque parezca contradictorio, en manos de cualquiera. No era gente tonta, sin estudios. No, no, no. Es que dentro de este movimiento hubo también auténticos genios, médicos, gente muy preparada en todos los ámbitos, que terminó convirtiéndose en una asesina sádica y tal, que dices tú, pero ¿cómo es posible que una persona aparentemente normal y que siempre ha tenido una moral determinada se haya dejado convencer hasta este punto? Pues así fue. O sea, en eso consistió básicamente el nazismo alemán y la figura de este tío que, claro, ya os digo, aprovechó esas circunstancias y, bueno, pues digamos que seducía a las masas con esa oratoria suya, por esa fascinación con la que hablaba siempre,
cuando daba esos discursos. Un hombre que es que se cree y está convencido de todo lo que dice, que escupe incluso al hablar, como lo vemos con esa creencia en sí mismo, ¿no? De alguna manera. Y además es que no solamente es que se lo crea, es que encarna lo que está diciendo, que es lo peor de todo. Entonces, esto, ya os digo, es que lo que tiene más huevos de todo, de alguna manera, es que no hay figura menos aria, digamos, de raza aria, que Adolf Hitler. Entonces, esto de alguna manera ya os digo que es más que llamativo. De hecho, se ha comentado siempre que tenía orígenes judíos y demás. Entonces, el hombre ario, desde luego, no era Hitler el que representaba precisamente al hombre ario, que era esa persona a la que él consideraba como un ser superior de la creación, como pudimos ver, por ejemplo, en la película de El gran dictador de Chaplin. Estamos hablando, claro, del año 1940. Entonces es que tenía un sentido del espectáculo increíble. Pero claro, esto necesitó de mucha ayuda. Bueno, aquí están Hitler y sus secuaces más importantes, entre otros. Claro, esta persona para llegar a donde llegó necesitó también de otras personas que por desgracia eran muy buenas haciendo su trabajo, como por ejemplo os he comentado Joseph Goebbels. O sea, él digamos que fue el que el medio, digamos, de comunicación a las masas de estas nuevas ideas, el publicista, como se diría a día de hoy, de estas ideas, ¿vale? Y esto, claro, evidentemente fue muy importante, porque fue lo que escenificó espectáculos de masas, grandes desfiles, en fin, una auténtica locura. Entonces, la idea que este malnacido vendió a los alemanes, humillados, como os comento, por esa paz de Versalles, pues, es decir, lo llevó a la cúspide en algún momento de lo que era el género humano, por algo, por muy absurdo que nos pueda parecer, pero es que fue así. O sea, ¿cómo pasa de tener pocos votos, ¿vale? En esas primeras elecciones que se llevaron a cabo, en las que se presenta sobre todo como personaje idólatra en una gran parte del pueblo alemán, y cómo llegó finalmente, así como el que no quiere la cosa, a donde llegó, como os digo, y claro, teniendo en cuenta lo que os comento, que encontró en artistas y pensadores de prestigio universal el fundamento de sus desvaríos. O sea, entre ellos la ópera de Wagner, por ejemplo. O sea, porque permitió elevar, por ejemplo, con música de época, los sueños de los alemanes. O sea, los orígenes idílicos de la raza aria, ¿no? Hasta la filosofía de gigantes intelectuales como Nietzsche. Es que Nietzsche sí que creía en esto del superhombre y todas esas historias. Sabemos que es un gran filósofo, que fue un gran filósofo, que de hecho escribió grandes frases con las que de hecho algunas te llegas a identificar, pero yo siempre, cuando tal, siempre pienso, pero es que este tío era un nazi. O sea, era fan en este sentido, de este tipo de... Vale, entonces, claro, no puedes evitar decir, joder, es que colgar una frase de Nietzsche es un poco, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Con esos conceptos de, ya os digo, de superhombre que, digamos, al margen de la lectura rigurosa que se puede hacer de su filosofía, pues fue un terreno sin ninguna duda para tergiversar de alguna manera lo que el nazismo pudo edificar sobre su noción de lo que era la raza superior, donde la voluntad de poder crear sustituyó a todos los ideales de la razón posible,
y ese llegar al mundo en general, a la universalidad y la igualdad que sugirieron de la Ilustración y nutrieron la ideología de alguna manera de las democracias liberales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente en resumen? ¿No? Pues un líder con una gran capacidad oratoria, a día de hoy se diría flipado y friki a más no poder, pero digamos que tenía la capacidad de ilusionar y sobre todo de reparar de alguna manera esa humillación que habían vivido los alemanes con esta paz de Versalles y demás, una Alemania que quedó empobrecida por todos esos pagos que suponen, como os comento, el reparar todos los daños que produce una guerra, con una crisis de bolsa en el año 1929 que propició la Gran Depresión, donde la gente pasaba hambre, o sea, eso fue terrible, y donde las personas es que lo único que podían hacer era sobrevivir, ¿no? En ese entorno, digamos, tan inestable donde no se veía futuro, es decir, no se veía la manera de salir de esa crisis tan terrible. Entonces, de repente llega un tipo súper carismático que empieza con esa fuerza, esa creencia en sí mismo y tal, que empieza a prometer, de alguna manera, esa promesa que los alemanes necesitaban, que era prosperidad, básicamente. Entonces fue, digamos, la única manera que los alemanes, lamentablemente esto fue así, encontraron la manera de salir de la situación en la que se encontraban, que era pura supervivencia. ¿Pero qué pasa? Pues que evidentemente, como todo hecho histórico, aparte de tener unas causas, las cosas tienen unas consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el precio que tuvieron que pagar fue también muy, muy, muy chungo, eh, formando parte nada más y nada menos que de uno de los grandes regímenes asesinos de la historia. Y ya os digo que en tan solo 12 años, del año 33 al 45, tuvieron que sufrir su propia destrucción. Digamos, si no estuvieron destruidos ya de por sí, ¿no? Pero durante esa etapa en la que estuvo en el poder, pues ellos se crecieron, se creyeron realmente que eran superhombres, que la raza aria era lo mejor, que podían hacer cualquier cosa porque eran como una especie de dioses en la tierra, ¿no? Y lo justificaron así. O sea, el mal que causaron lo justificaban todo en que la culpa de todos sus males la tenían los judíos y luego aprovechando esto, también de paso, pues los homosex, es decir, ahí entró las personas que tenían alguna discapacidad psíquica o mental, personas, una auténtica barbarie y demás, o sea, es que es así. Pero bueno, hay que tener en cuenta, ya os digo, muy en cuenta el grupo de colaboradores que estuvieron de alguna manera dispuestos a seguirlo en esa política, ¿no? Porque si no hubiera sido así, pues no hubiera llegado donde llegó, porque él por sí mismo, ya os digo, es que no era nadie. Entonces, claro, tenemos a Goering, tenemos a Himmler, tenemos a Goebbels, que eran personajes básicamente, aparte de narcisistas, malignos de narices y que no duraron en, digamos, reforzar el ego de este señor. Entonces, claro, aquí es donde aparece el psicópata perfecto. El psicópata perfecto que además se integra y que comete crímenes sin que su cultura lo considere un asesino. O sea, ¿cómo es posible esto? Pues es posible. Y ya os digo, que es que dentro de este apartado podemos nombrar a muchos otros. Stalin, Saddam Hussein, Bokassa, Idi Amin, en fin, muchos. Pero claro, Hitler pues, fue el ejemplo más destacado en este caso.
Eh, para entender un poco la psicología de Hitler hay un libro muy bueno de Robert Waite, que es un historiador canadiense, que lo describió básicamente como el dios psicopático, ¿no? Donde quiso señalar de alguna manera ese carácter que tenía de alguna manera de Mesías, un poco a lo Jesús, ¿no? De Nazaret, que sin duda fue el personaje más influyente de la historia, como ya comenté en mi vídeo, a nivel humano, ¿vale? Entonces se impulsó esa toma de poder, su psicología psicopática, que tenía tres rasgos esenciales. Primero, su capacidad de manipular y mentir, supuestamente al servicio de un sentimiento grandioso y narcisista del propio yo. Segundo, su absoluta falta de empatía y conexión con los valores humanos básicos, que le impidió una mínima autocensura en frente de crímenes inimaginables, porque por mucho que lo veamos en películas, en imágenes y demás, si nos estremezcamos hasta un punto insospechado, estemos durante varios días sin dormir dándole vueltas, como digo, siempre la realidad supera a la ficción, y su voluntad de poder plasmada en la meta de, ya os digo, su objetivo era, claro, dominar el mundo, pero a través de la destrucción de todo lo que se opusiera a lo que es sus creencias y su voluntad, básicamente. O sea, que manipulación, mentiras, traiciones, el asesinato de Ernst Röhm en la noche de los cuchillos largos, cuando el líder de las SA se convirtió en un estorbo para él, un engaño sistemático al que sometió a todas las democracias liberales, con promesas que nunca se cumplieron, o sea, con eso de que no, él no tenía ningún deseo de provocar ninguna guerra, ya me dirás. O la traición a Stalin, ¿no? Cuando firma con él un tratado de cooperación y luego le declara la guerra. ¿Vale? Pero bueno, para mí ya os digo, que se maten entre ellos me parece fenomenal, pero claro. Entonces, estamos hablando de el endiosamiento puro del ser humano en esta figura, que es que ya no necesita muchos más comentarios y bueno, sí efectivamente sufrió un atentado en julio del año 44, lo que conocemos como Operación Valkyria, de la cual hay una película que creo recordar que salía Tom Cruise, si no recuerdo mal, y casualmente, macho, les sale mal. O sea, les sale mal. O sea, se dice, no, es que no se intentó. Sí se intentó. Y sí se quiso acabar con él de alguna manera, pero no se podía, es que no era tan fácil. Estamos hablando de un tío que tenía a Alemania totalmente a sus pies, ¿vale? Y que estaba protegido en todo momento y que era muy difícil acceder a él, ¿vale? Entonces, era un auténtico psicópata para el que Dios, ya os digo, es que no es ni un personaje relevante a su lado. O sea, te quiero decir que es que ya no es que quisiera ser Dios, es que Dios para él era, ¿sabes? Para mí simplemente no es, para él no era ni relevante ni nada, pero digamos que sí que utiliza mucho, por eso se dice lo de Mesías, esta imagen para venderse de esa manera que él se vendía y demás. Y, y en fin, yo transmitir que había sido el elegido, y sobre todo cuando sobrevive de forma milagrosa a este atentado, pues imaginaos, ¿no? Todavía más. O sea, teniendo en cuenta que el pueblo era cristiano y que Hitler nunca se había enfrentado directamente a la religión, lo que hizo más bien fue moldearla para que encajara dentro de toda esta visión que él tenía y que representaba el nazismo como tal. Y respecto a su brutal falta de empatía y lazos humanos con los demás y carencia de valores morales, ¿qué más podemos decir del Holocausto? O sea, que en su vida privada ni en el ejercicio de su cargo tuvo en ningún momento lazos reales, es decir, amistades, amor y demás, por mucho que tuviera su historia con la tal Eva y tal, y,
es que llevó literalmente a niños y adolescentes a la muerte en los últimos días del régimen, cuando ya se contaban las horas para que el tío aún encima se quitase la vida en su búnker. O sea, eh, un absoluto aniquilador de su pueblo, eh, y que justo antes de morir acusó este fracaso absoluto, porque no tuvo, ni muchísimo menos, la suficiente inteligencia, ni vamos, pero ni de lejos, para asumir esa gloria que él mismo había puesto en sus manos. ¿Vale? Manipulador, seductor, cruel, sin un mínimo sentimiento de piedad o compasión, sin atismo de la conciencia le pese, de que la conciencia le pese, o sea, ser el dueño del mundo, porque eh, los psicópatas lo que quieren es el dominio, el control, el poder, que es lo que los motiva, ¿no? Y además los ciega también. Entonces, bueno, pues hasta que no se empieza a quebrar su mente, que lamentablemente fue cuando ya se habían producido tantos asesinatos salvajes de judíos de esas maneras, en fin, que todos conocemos, no llegó hasta que, claro, intentó meterse con los ingleses, o sea, con Inglaterra, y ahí es cuando todo, pues, el tío empieza ya a tomar una serie de decisiones típicas de una persona que tiene una inteligencia cero. O sea, y que llega a donde llega por una serie de errores también de las personas que estaban a su alrededor, y de aciertos por parte de otras personas que también estaban a su alrededor. Entonces, después de la retirada de Rusia, pues ya os digo, empieza a tomar una serie de decisiones, y claro, sus oficiales, a pesar de que estuviesen convencidos y que sabían bastante más que él de este tema, pensaran que lo que estaba haciendo o diciendo tal era totalmente absurdo, pues nadie se atrevía, ni muchísimo menos, a llevarle la contraria, porque este tío no le temblaba el pulso, ya te digo, para ejecutar incluso a su general más grande, Rommel, por ejemplo, que se negó a obedecer la orden de asesinar a todo enemigo capturado tras las líneas alemanas. Porque sabéis eso de los prisioneros de guerra y demás. Entonces, además, se le metió en la cabeza que había participado en la tal Operación Valquiria, y digamos que fue una persona que empezó ya, era un perturbado, entonces llegó a tal punto que desconfiaba de todo el mundo, que no se limitara aquí es lo que digo yo y punto, y aceptar sus reglas y demás. Y esto, claro, alargó además de manera innecesaria la agonía de su país y de todos los combatientes. ¿Vale? Porque ya no fue solo el tema de los judíos, que también, ¿vale? Que también. Eh, pero bueno, luego los judíos, es que es lo que os digo, es que al final también han sido auténticos y han cometido auténticas barbaries. Y dices tú, ¿cómo es posible que unas personas que han sufrido el holocausto y tal luego sean capaces de hacer lo mismo con otras naciones? Es decir, ¿cómo es posible esto? Y lo manifestaba muy bien una canción de Sociedad Alcohólica, que, que, que hablaba precisamente de este tema, y es así, o sea, ¿cómo es posible que unas personas que han vivido esa situación sean capaces de hacer lo mismo? ¿No? Pues esto es así, o sea, es la realidad. Entonces, bueno, pues finalmente se quita la vida y se queda tan ancho. Y ahí nos quedamos con este daño tan grande, desmesurado, que no se puede contar ni con, no sé, es que estamos hablando de millones y millones de personas, eh, en fin, y encima un tío que ya os digo que, que tengo una misión sagrada porque soy aquí, ya os digo. En fin, es que es increíble, ¿no? La mentalidad de este individuo, y que además fue lo suficientemente cobarde, ya os digo, como eh, me quitó la vida, porque no voy a soportar que
me apresen y me juzguen, ¿no? Y efectivamente así fue. Así fue. Pero luego os pido que observéis seriamente esta cara, ¿no? Esta figura. Que si Hitler representaba el mal, este hombre representó el mal más a escondidas, pero quizá multiplicado por dos. O sea, de alguna manera. Eh, Porque aprovechó su posición para llevar a cabo unas atrocidades que nadie se explica. Y es nada más y nada menos que Joseph Mengele. Y que además parece ser que llegó a huir, o sea, de hecho llegó a huir y parece ser que falleció no hace tantos años, recientemente, y nunca pagó por sus crímenes. O sea, con ayuda y protección, entre otros, del franquismo, ¿eh? O sea que, cuidado. Entonces, bueno, pues fue una de las personas que se consideró de raza superior, de esa raza aria, y bueno, pues como tal, no tuvo ningún tipo de escrúpulos, digamos, para realizar todo tipo de experimentos que no os podréis ni imaginar, tratamientos, utilización de todo tipo de fármacos y demás sobre otros seres humanos, que para él, como no pertenecían a esa categoría de superhombre, eran basura, eran escoria, no eran nada para él. O sea, eran personas simplemente prescindibles, inferiores. Entonces, que un médico eh, se pase por el forro juramento hipocrático y que convierta en una auténtica empresa también, de alguna manera, este fanatismo y esta extrema crueldad. Es que lo que llegó a hacer este señor también, o sea, es que es inexplicable cómo alguien es capaz de hacer semejante cosa. El caso es que le ves la cara y tampoco le ves tampoco esa cara maligna que digas tú, jo, este es un ser, pues una de las personas más malas que ha habido en la historia, así de fácil. Entonces, claro, eh, pertenecía a una familia burguesa, el típico buen estudiante, tanto como para sacarse medicina y filosofía, ¿no? Además, doctorado en antropología física, mm, con una tesis que curiosamente afirmaba que la raza de una persona podía ser identificada a partir de la forma, digamos, de lo que es su mandíbula y demás, y que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, obviamente aprovecha la ocasión para pedirse, levantar la mano, oye, que estoy aquí, que yo me presento voluntario para, para llevar a cabo lo que es el servicio médico de las SS. Entonces, claro, a partir de aquí, pues os podéis imaginar. Mm, es que no sé cómo explicarlo, porque es una cosa que es alucinante. Entonces empieza a servir como oficial médico, básicamente. Eh, Llegó a ser herido de gravedad en una de las muchas operaciones en las que se lo envió pues, a otras zonas, como por ejemplo Ucrania y demás. Y entonces fue repatriado a Alemania. Y aquí es cuando se le declara no apto para el servicio, porque, bueno, pues queda, o sea, es curioso, ¿no? Porque él mismo queda, ya no es ese superhombre, es decir, ellos también mataban a las personas que tenían deficiencias físicas y que tenían, entonces, él mismo, no por decir nada, que es lo curioso de estas cosas. Entonces, aquí es cuando ya os digo, empieza a experimentar, sobre todo con la genética humana hasta un punto insospechoso. eh, y entonces, la persona que, digamos, en ese momento manejaba todo el cotarro del tema del campo médico, lo pone enfrente a lo que es el sector de las familias gitanas, ¿no? Entonces aquí es donde el tipo ve que esto es
su oportunidad de investigar lo que a él le interesa, que es la herencia genética y la ingeniería racial, pero directamente sobre personas humanas, ¿vale? Porque Auschwitz no solo era un campo de concentración y trabajo, sino también de exterminio. O sea, él mismo participó, sin ninguna duda, en la labor de selección de los presos. Y ya os digo, mostrando, por supuesto, es que esto no hace falta decirlo, una total falta de empatía. Le daba igual si eras hombre, si eras mujer, si eras un niño. Es decir, para él eran cobayas, literalmente. Y él siempre iba, por supuesto, vestido impecable, con sus botas bien negras y relucientes que se las tenían que limpiar con la lengua, como quien dice, siempre sonriendo, silbando, con un gesto de su bastón señalaba o separaba a aquellos que iban a ir. Es que qué sangre fría yo, de verdad. Bueno, en fin. Ay, aquellos que iban directamente a las cámaras de gas de los que estaban destinados o que podían llevar a cabo los trabajos hasta la extenuación, como ya sabemos, hasta el límite de los límites, y también a sus experimentos. Y bueno, aunque no lo creáis, este que tenemos aquí es él, lo que pasa que en este caso está abriendo la boca y no tiene el bigote y tal que lo hace parecer una persona más normal. Entonces, digamos que es que el apodo que se le dio a este individuo en los campos de concentración fue el ángel de la muerte, básicamente. Y sabemos que especialmente su trabajo lo realizaba sobre gemelos. Le daba igual, ya os digo, que fueran bebés, es que le daba igual, aunque fueran bebés. O sea, es que esto era la maldad personificada. Porque él tenía un convencimiento y es que, de alguna manera, este tipo de hermanos pues constituían un medio inigualable para demostrar la teoría de que la herencia genética es más importante que el entorno en el desarrollo de los individuos. Entonces, esto entre otras cosas, porque también quería encontrar el secreto de su gestación para poder incrementar, atención, la fertilidad de las mujeres arias. Es decir, no sé si me explico. Entonces, también seleccionaba personas con rasgos distintivos que tuvieran, por ejemplo, un ojo de cada color, enanos, deformidades de cualquier tipo, especialmente físicas. Y digamos que él, en su psicopatía profunda y demás, se consideró un estudioso de ese tipo de anomalías para supuestamente encontrar un modo con el cual perfeccionar a través de la ingeniería genética los rasgos característicos de la raza aria. O sea, os dais cuenta, ¿no?, de la paranoia de este señor. Es decir, los ojos azules, cabello rubio, cuerpo sano, complexión fuerte, o sea, lo que representa y siempre ha representado la raza aria como tal. Entonces, la lista de atrocidades que llevó a cabo este señor en Auschwitz es espantosa y aún encima larga. Porque estamos hablando de que la mayor parte de sus víctimas eran niños, con los que llevó a cabo auténticas salvajadas. ¿Vale? Yo os digo, o sea, es que eran experimentos que, entre otras cosas, incluían pues torturas que no os podéis imaginar. O sea, les llegó a inyectar cemento líquido en las venas. O sea, yo ya os digo, y estamos hablando de intervenciones quirúrgicas de todo tipo, heridas, amputaciones, punciones, inoculaciones de virus, les inyectaba los virus del tifus, les daba todo tipo de drogas o sustancias ilícitas,
llegaba a experimentar con las madres, ¿no? Les quitaba, o sea, es que, a ver, estas cosas cuesta mucho al final contarlas porque terminas entrando en ese... eh, separaba a los bebés de sus madres, ¿no? Para experimentar, eh, o sea, dejaban que estuvieran cerca, pero ellas, digamos, encerradas en una habitación donde podían escuchar cómo sus hijos lloraban y demás. Y luego tenía la, es que no tiene nombre, ¿no? De, de niños que por motivos X y porque probablemente hubiera hecho experimentos con ellos, no paraban de llorar, dárselos a otras madres que habían perdido a sus hijos, que en un principio lo recibían como un regalo, como una alegría, pero que luego suponían una tortura porque eran niños que no... Entonces, o sea, es que son unas cosas que ya os digo que... Luego transfusiones de sangre, de todo tipo, ¿no? Y básicamente con el único objetivo de ver pues cuáles eran las reacciones, si eran iguales, si no lo eran, en qué grado. Entonces, bueno, pues cuando uno de los gemelos, por ejemplo, fallecía, incluso aunque fuese por una muerte natural, ¿vale? Siempre hacía asesinar al superviviente para que los cuerpos de ambos, o sea, pudieran ser diseccionados y comparar las diferencias entre uno y otro. Es decir, no hay nada más inhumano y atroz si tenemos en cuenta también que tenía esa doble cara de dispensar a esos niños un trato amable, los alojaba, digamos, en un sitio limpio, en un sitio amplio, con buena alimentación, se mostraba cariñoso con ellos, les daba chocolate, golosinas, es decir, que conseguía, ya hay que ser, pero HDGB, o sea, hijo de la gran... porque ya te digo que es que lo adoraban. O sea, tanto como para llamarlo el tío Pepe, atención. Entonces, ¿cuál era el objetivo de todo esto básicamente? Pues que las cobayas llegaran sanas a sus experimentos. O sea, en sus disecciones, el propio Mengele mató personalmente a 14 gemelos gitanes mediante una inyección, ya os digo, de cloroformo en el corazón. Y no solo eso, ya os digo, lo de inyectarles cemento líquido, que eso cuando se solidifica en las venas os podréis imaginar. O sea, yo es que son unas cosas que dices tú, ¿cómo en una mente eh, puede haber esas ideas eh, tan tremendas, ¿no? O sea, ¿qué maldad hay que tener para que tu imaginación llegue hasta esos niveles? Un poco como lo que pasaba con la Inquisición, o sea, a llegar a esas torturas tan extremas, esas... Entonces, pues claro, también hay que tener en cuenta que no solamente se limitó a experimentar con gemelos, aunque fue su campo principal, lamentablemente, ¿no? Entre otros muchos. Pero también trabajó mucho, es conocido lo del tema de la pigmentación del iris, ¿no? Porque él lo que quería era ver si había alguna manera, digamos, de modificar el color de los ojos para, ya os digo, volverlo más azul, ya me dirás tú, y entonces se ponía, o sea, imaginaos, esto tiene que ser terrible porque que te estén inyectando en los ojos, en fin, yo alucino. Distintos pigmentos. Entonces, claro, o sea, imaginaos que te pinchen en un ojo, o sea, eso tiene que ser, en fin, yo... Ay, madre mía. Es que estas cosas, y mira que he visto y he leído y tal, pero siempre al final te quedas tocado porque estas cosas son tan inexplicables, una crueldad tan grande, ¿no? Que dices tú, pero ¿cómo es posible y tal, ¿no? En fin. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que las víctimas contraían, entre otras cosas, infecciones gravísimas, algunos incluso se quedaban ciegos y mucho, por supuesto, muchos fallecían básicamente. Y entonces es cuando este Satanás, pues,
extirpaba esos ojos, en fin, y los enviaba pues a llevar a estudiar, a llevar a analizar y demás. O sea, ya os digo, y luego lo que os comento, o sea, llegó a probar, esto lo hace, jolín, ahora no me sale el nombre, Rob Reiner, en la película de La Princesa Prometida, con el protagonista, ¿no? Y esto es real. Y está un poco basado en esta historia. Es decir, este tipo probó la capacidad de resistencia del cuerpo humano a las descargas eléctricas. ¿Vale? Digamos que una descarga eléctrica se dice que es uno de los dolores más grandes que puede padecer el ser humano. Esto lo explica muy bien Paco Echevarría en uno de sus documentales, concretamente cuando habla del caso Lasai Zabala, ¿no? Y entre otras cosas, pues las torturas que se llevaban a cabo por aquellas épocas, tanto unos como otros, ahí no me voy a meter. Y ya te digo, o sea, dicen que no hay sufrimiento más grande, o sea, que una descarga eléctrica. Luego, mujeres a radiaciones de rayos X, extirpándoles ovarios, eh, dilucidar qué dosis era necesario para esterilizarlas, con lo cual muchas, por supuesto, fallecen en el proceso. A él le daba exactamente igual, porque ya os digo, para ellos, para él, eran nada más que experimentos. Y digamos que, a pesar de esto, él era tan patético, tan cruel, tan malvado, que en ningún momento descuidó, entre comillas, sus labores como médico de Aspis, ¿no? Eh, También parece ser que unos niños, porque eran su obsesión, lamentablemente, que padecían una enfermedad que parece ser que se llamaba noma y que lo que hacía era producir pues esas úlceras bucales que son molestas de narices y que nos salen muchas veces en la boca, esas tal blancas que dan por culo de una manera increíble, ¿no? Pues parece ser que consigue curarlos con un tratamiento experimental. Pero después de esto, los envió a la cámara de gas. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Sabes? O sea, que era una cosa. O sea, es que ya hay que ser. No hay palabras para definirlo. Luego, digamos que logra, de alguna manera, eh, digamos, llevar a cabo actos de crueldad gratuita. Que el más brutal de todos, por decirlo de alguna manera, sí, porque todos fueron brutales, fue nada más y nada menos que la muerte de 300 niños menores de 5 años a los que hizo quemar al aire libre por la dificultad de matarlos en las cámaras de gas. En fin, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Si es que se puede entender esto de alguna manera. ¿Se puede entender? Y que este tipo se librase, el muy mal nacido, de ser juzgado y condenado, como les pasó a otros en el juicio de Nuremberg famoso. ¿Cómo es posible que este tío lograse huir con la ayuda de, entre otras personas, aquí en España y tal, y parece ser que terminó en Brasil? Y esto es real, o sea, no es tal. Y a vivir la vida, y vete tú a saber. O sea, y es que además, digamos que si había un brote de algún tipo de enfermedad, pues lo que hacía era enviar a todos los enfermos, evidentemente, a las mismas cámaras. Entonces, bueno, pues esos barracones eran limpiados y desinfectados para que los ocuparan otros presos, evidentemente. Y así pues morían más de 1.600 personas, ¿no? De este modo. Eh, en fin, es que es una cosa alucinante, ¿no? Y además, lo más triste de todo es que se le llegase a condecorar, pero bueno, ¿qué vamos a esperar de un régimen como este y de un personaje como Hitler, ¿no?
con la Cruz al Mérito Militar, atención, por desmantelar literalmente el sector gitano y a todos sus habitantes asesinados. El tío fue ascendido digamos, el primer médico del campo de Birkenau, en el mismo complejo, ya os digo, de Auschwitz. Y, en fin, cuando el Ejército Rojo en el año 45, digamos que obliga a los alemanes a evacuar rápidamente Auschwitz y tal, es que fue el primero en huir para no caer en la mano, porque si caías en la mano de los soviéticos ya sabes lo que tal. Entonces era casi mejor caer en manos de los americanos que caer en manos de esta gente. Que aquí no había, ya os digo, piedad ninguna y él lo sabía muy bien. Entonces, bueno, luego fue detenido por los americanos, efectivamente, y que a pesar de que, ya os digo, es que su nombre figuraba en una lista enorme de criminal de guerra, resulta que lo liberan, porque esta gente tiene además un factor suerte que no te puedes explicar, porque no lo identificaron correctamente, tócate los pies. Así que vuelve a vivir, se crea una identidad falsa, empieza a trabajar en una granja, mientras, ya os digo, se estaba produciendo por otra parte el juicio de Nuremberg, donde estos criminales fueron juzgados y colgados y demás, todos esos mandos nazis que eran lo mínimo que se merecieron, que yo les haría pasar exactamente por lo mismo. Yo los metía, os lo voy a decir así, a todos en un campo de concentración, exactamente igual que ellos hicieron. O sea, exactamente igual. O sea, que viviesen y pasasen por lo mismo que hicieron pasar a otras personas, a niños, a sus madres y tal, que no podemos imaginar ya simplemente el dolor de que te cogieran y te quitaran a tus hijos, se los llevaran, te separaran de ellos, sin más, a las mujeres por un lado, a los niños por el otro, a los hombres por otro. O sea, ¿qué tipo de barbarie es esa? O sea, qué mente tan... por eso digo, que es que a mí luego me hace gracia de no, el diablo, Dios y el diablo. ¿Pero qué Dios tiene el diablo? Pero si es que, joder, no lo estamos viendo. ¿Qué mayor diablo hay que este tipo de seres? Ninguno. O sea, es que el diablo es el ser humano, punto y pelota. Es que solamente hay que ver este tipo de casos y muchos más que vamos a ver para saber que el diablo se queda corto, el diablo de la religión se queda pero corto al lado de esta gente, coño. O sea, por eso digo que al final es fundamental conocer el tema de la historia, porque coño, ahí es cuando ves realmente lo que es la maldad. Y dices tú, ¿qué diablo ni qué narices? O sea, eh, es que eso es un cuento exactamente igual que lo era la mitología griega, que era politeísta, y la romana, y que creían que sí, que era muy bonito. A mí, yo como persona estudiosa de letras puras y tal, yo estudié griego como idioma y estudié además mitología griega como asignatura optativa dentro de las letras puras. A mí me encantaba la mitología griega. O sea, porque es apasionante, ¿no? Es ver todas las historias de Zeus, de cómo se disfrazaba para agredir porque al final era eso, a sus víctimas, a varias mujeres, cómo era la mujer de Zeus, me estoy flipando, pero era tan celosa que luego las condenaba, como a Medusa, ¿no? Por ejemplo, a que a partir de ese momento, como era tan bella, cualquiera que la mirara se muriera. O sea, eran historias realmente apasionantes. Es que la Biblia es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es la misma historia que la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología, la que quieras, me da igual, es exactamente lo mismo. Solo que, por el motivo que fuera, y ya lo hablo yo en mi vídeo sobre Jesús de Nazaret, ha sido el personaje más influyente de la historia. Tanto que a día de hoy estamos en el año 2026 porque nuestra historia se empieza a contar desde, digamos, el nacimiento, o sea, el fallecimiento y tal de Jesús de Nazaret. ¿Vale? O sea, el personaje más influyente de la historia, sin ninguna duda. Gracias a miles de historias que hay detrás, terribles también. Y que crearon una religión que a día de hoy es que todavía se sigue creyendo en esto, porque ya os digo, no es lo mismo creer en Dios, que eso es muy lícito, yo creo en Dios y creo en Dios y punto, perfecto.
es que me parece fenomenal, es más, te envidio. Porque seguramente veas unas esperanzas o tengas una manera de explicarte este tipo de cosas de, habrá sido la voluntad de Dios. Bueno, pues si tú lo dices, pues, y eso te hace que las cosas se te hagan más llevaderas, oye, te envidio, de verdad que te envidio, ¿no? Que a una madre se le muera un hijo, por ejemplo, por un cáncer o por un tal, y es que ha sido la voluntad de Dios. Bueno, pues oye, de verdad, ¿eh? Enhorabuena si eso te hace sentir mejor. Yo, eso, ojalá yo pudiera pensar igual. Ojalá. De verdad os lo digo, ¿eh? Pero evidentemente, precisamente, entre otras cosas, por eso es que no, no. O sea, es una historia para no dormir exactamente igual que todas las que vieron. Porque os recuerdo que hubo muchos millones de años antes de Cristo donde también pasaron cosas, donde también hubo gente y demás, y no había ni Dios ni nada. O sea, había historietas de miles de dioses y tal, y porque esas historias van a tener menos credibilidad que la que ha traído la Iglesia Católica al mundo. Porque ya os digo, es que tú puedes creer, pero luego ya lo de la Iglesia me vais a perdonar, pero en fin. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema. La cuestión es que el tío, pues, logra huir el tío. eh, Parece que fija su residencia en Paraguay, luego en Brasil. Y ya os digo que es que se le intenta capturar de todas las maneras posibles. Tened en cuenta que los judíos crean un centro de operaciones llamado Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, que trabajaban, eran implacables, perdón, y acabaron fracasando con el tema de Mengele. O sea, está demostrado que este señor murió el 7 de febrero del año 79 porque el tío sufrió un ictus mientras nadaba en Sao Paulo. ¿Vale? Y fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhard, que era la identidad que usaba desde el año 75. Y según su hijo, hasta el final de sus días fue fiel a sus convicciones nazis. Estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial, o sea, del año 1933 a 1940 y pico, que estamos con toda esta historia, ¿no? Estamos hablando ya de los años 75, de los años 78, casi de los años 80, cuando muere ese señor. Y todavía nunca fue capaz de mostrar ningún tipo de remordimiento por todo lo que había hecho y aún encima seguía convencido. O sea, en fin, yo ya os digo, pocas cosas más se pueden decir de este tipo de personas y demás, y en fin, ya os digo. De no haber vivido en la época nazi, pues probablemente se hubiese convertido, pues, por ejemplo, en un profesor de medicina arribista, pero no en un asesino de masas. Y sin embargo representó la crueldad más absoluta de un tirano obsesionado por consumar un genocidio. Una personalidad oscura, maligna, con esa falta de empatía por todo aquel que caía, digamos, en sus manos. Y esto se extrapola también a toda persona que, por supuesto, se opusiera a sus deseos por ese ego también hiperinflado del típico narcisista que también lo lleva a pensar de alguna manera, como le pasa a Hitler, que había sido elegido para llevar, digamos, la evolución de la raza aria a su máximo nivel y era capaz de utilizar para ello cualquier tipo de sadismo, crueldad, llámale X, donde no necesitó ni siquiera cobijarse en una doble identidad. Es decir, el médico cruel y el hombre de su casa eran claramente el mismo yo. ¿Vale? Entonces, pues una pesadilla de individuo y en fin, o sea, yo ya os digo que no. Un icono de maldad, aún encima muy escorridizo, muy cabrón.
No sé si habéis leído un libro, hay un libro muy bueno que se llama Los niños del Brasil. Si no lo habéis leído, yo lo recomiendo, ¿no? Yo, como me gusta mucho leer y sobre todo me gusta mucho la historia, entonces, y sobre todo si hablamos de estas cosas tan brutales, pues, aunque luego lo paso mal, pero me gusta mucho leer y tal. Sí, prefiero siempre libro a película, pero también es verdad que si tengo que verme una película la veo, ¿no? Como por ejemplo La lista de Schindler, o sea, quiero decir que la ves y tal, pero son las típicas películas que ves una vez. O sea, no que coges y dices, no, como es tan buena la vuelvo a ver, pues yo no puedo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya la he visto una vez y ya, de hecho, al actor, eh, que ahora pues tampoco, el Ralph Fiennes, el que hace el comandante de las SS que se dedica allí a matar de esa manera, que ya os digo, la realidad supera la ficción y esto pasaba de esa manera, la venga, pum, y pum, y juego a disparar, venga, ahora a ti, ahora al otro. Le coges un asco a este tío que en realidad no es más que un actor, evidentemente, y además muy bueno en su momento. Lo que pasa es que parece ser que su vida privada es un poco cuestionable, como muchas en ese mundillo. Entonces, bueno, pues se llegó a hablar de que Mengele llegó a clonar a Hitler. Eh, en fin, ya luego todo esto. Entonces, bueno, no se sabe siquiera si llegó a ver su monstruosidad en el cine cuando fue interpretado por el gran Gregory Peck. Pues que a lo mejor hasta vio la peli el tío, ¿sabes? De la supervivencia que tuvo. Y bueno, como ya os digo, esto va a ir por capítulos, porque lamentablemente personas malas, muchísimas. Hablaremos, todavía quedan bastantes personas, porque del nazismo en particular, pero ya os digo que vamos a hablar de la maldad representada en, ya os digo, todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, por mi parte este vídeo va a quedar así. Continuaremos en breve e intentaré pues lo que es coordinar un poco, siguiendo con la crónica negra de los siglos XX-XXI, de España y de tal, como he hecho, tratar casos significativos para nosotros, pero creo que estos casos son significativos para el mundo, porque todo el mundo los conoce, porque todo el mundo ha oído hablar, porque todo el mundo lo haya estudiado o no, ¿vale? Así que, como os comento, nos vemos en el próximo vídeo, que puede ser el segundo capítulo de esta colección, puede ser, probablemente tengo en mente, porque ya, es que tengo varios vídeos ya grabados, tengo algún vídeo por ahí, y puede ser, ya os dije, no sé, colgaré el primero que tal para borrar, y luego seguiremos también hablando de pues ciertos genios, de personas interesantes, a nivel, ya os digo, histórico, científico, musical, lo que sea, ¿vale? Así que nada, por mi parte aquí termina el primer capítulo de los rostros de la maldad, del sadismo, de la locura, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Espero que nos resulte un coñazo, pero bueno, yo soy una gran fanática de la historia y considero que es imprescindible conocerla. Y aún así, no podemos evitar repetirla una y otra vez y permitir que se repita. A los hechos me remito. En fin, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.